Hay algo que casi nadie entiende sobre los desastres. No destruyen únicamente edificios, también destruyen ilusiones. Y, curiosamente, eso puede convertirse en el inicio de algo mucho más fuerte. Cuando escuchas la palabra terremoto, probablemente imaginas calles agrietadas, edificios derrumbados y personas corriendo desesperadas. Es normal. Pero hay otro tipo de terremoto que ocurre todos los días y del que casi nadie habla. El que sacude tu vida sin mover un solo centímetro el suelo. Perder un empleo. Ver cómo un negocio fracasa. Quedarte sin dinero. Tener que empezar desde cero. O descubrir, de un día para otro, que todo aquello que parecía estable, nunca lo fue. Y si hay un país que ha tenido que aprender esa lección una y otra vez, ese es Venezuela. No porque el sufrimiento sea una competencia, ni porque otros países no hayan enfrentado enormes desafíos, sino porque millones de personas han tenido que reconstruir su vida después de crisis económicas, migraciones forzadas, incertidumbre y además fenómenos naturales que han puesto a prueba su capacidad de seguir adelante. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué algunas personas se rompen después de una crisis, mientras otras parecen salir más fuertes? ¿Será cuestión de suerte? ¿De dinero? ¿De inteligencia? Suena lógico, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Piensa un momento. Imagina dos vecinos. Los dos viven en la misma calle. Los dos sufren el mismo terremoto, las mismas grietas, el mismo miedo, la misma noche sin electricidad. Sin embargo, unas semanas después, uno empieza a reconstruir. El otro sigue paralizado. ¿Qué cambió? No el desastre, la forma de interpretarlo. Y aquí está el primer error que casi todos cometemos. Creemos que la resiliencia es no sentir miedo. Incorrecto. La resiliencia no elimina el miedo, te enseña a caminar con él. Piénsalo. Cuando eras niño y aprendías a montar bicicleta, el miedo estaba ahí. No desapareció mágicamente. Simplemente dejó de tomar el volante. Eso cambia todo. Porque muchas personas esperan sentirse seguras antes de actuar. Mientras tanto, quienes avanzan entienden algo distinto. La seguridad suele llegar después del primer paso, no antes. Y nadie habla de esto. Vivimos creyendo que primero necesitamos confianza para empezar, cuando, en realidad, empezar es lo que construye la confianza. Venezuela ha sido un ejemplo doloroso de esa realidad. Miles de familias tuvieron que reinventarse. Personas que jamás imaginaron vender comida, emprender desde casa o aprender un oficio completamente diferente, terminaron haciéndolo. ¿Fue fácil? Para nada. ¿Fue justo? Tampoco. Pero ocurrió algo interesante. Muchos descubrieron habilidades que nunca habrían desarrollado si la vida no los hubiera obligado a cambiar. Y aquí aparece una paradoja. A veces el problema más grande también es el maestro más exigente. No porque el sufrimiento sea bueno. Nadie en su sano juicio desea una tragedia. Pero las crisis tienen una costumbre muy particular. Eliminan las excusas. Cuando todo funciona bien, solemos posponer decisiones importantes. Algún día aprenderé eso. Más adelante comenzaré ese proyecto. Cuando tenga tiempo, cambiaré de trabajo. Hasta que llega un terremoto, literal o metafórico. Y ese algún día desaparece. Solo queda el presente. Solo queda decidir. Es curioso. Muchas de las historias de éxito que admiramos comenzaron exactamente así. No con comodidad, con necesidad, con incertidumbre, con miedo. Porque el cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria. Puede adaptarse a situaciones que, semanas antes, habría considerado imposibles. Piensa en la primera vez que tuviste que resolver un problema enorme. Seguramente pensaste, no voy a poder. Y sin darte cuenta, terminaste encontrando una solución. Quizá no fue perfecta, pero apareció. Eso sucede porque el ser humano cambia mucho más rápido cuando ya no tiene alternativa. Y aquí viene la parte interesante. Tal vez el mayor enemigo de tu crecimiento no sea la dificultad, sino el exceso de comodidad. Piénsalo. Cuando todo parece estable, es fácil creer que siempre será así. Haces planes a 10 años, pospones conversaciones importantes, retrasas decisiones que sabes que debes tomar, porque el suelo parece firme. Pero la vida tiene una costumbre bastante incómoda. Recordarte que nada permanece igual para siempre. Y no hace falta un terremoto para comprobarlo. A veces basta una llamada telefónica, un diagnóstico inesperado, una carta de despido, una crisis económica o una noticia que cambia completamente tus planes. De repente, aquello que parecía una rutina aburrida se convierte en un recuerdo. Y ahí aparece una pregunta que casi nadie quiere hacerse. Si mañana perdieras todo lo que hoy consideras seguro,
¿quién seguirías siendo? No cuánto dinero tendrías. No dónde vivirías. No qué automóvil conducirías. ¿Quién serías? Porque una cosa es tener recursos y otra muy distinta es ser una persona capaz de volver a construirlos. Ahí está la diferencia. La resiliencia no consiste en proteger lo que tienes. Consiste en desarrollar la capacidad de recuperarte cuando lo pierdes. ¡Boom! Eso cambia completamente la conversación, porque deja de importar únicamente lo que has acumulado. Empieza a importar lo que has aprendido. Imagina a dos personas. La primera recibe $1.000.000. La segunda pierde $1.000.000. ¿Quién tiene más posibilidades de recuperarse? La respuesta parece obvia, pero no lo es. Depende de una sola cosa. ¿Ese dinero era su única fortaleza? ¿O este es simplemente el resultado de sus habilidades? Porque cuando las habilidades permanecen, los resultados pueden regresar. Pero cuando solo existen los resultados, todo puede desaparecer muy rápido. Y eso explica algo que muchas personas observan sin entender. Hay emprendedores que fracasan varias veces. Pierden empresas, pierden inversiones, empiezan desde cero. Y aún así vuelven a levantarse. No porque disfruten perder, sino porque construyeron algo que nadie puede quitarles: la capacidad de adaptarse. Exactamente. Las circunstancias cambian, las competencias permanecen. Y aquí aparece una lección silenciosa que Venezuela ha enseñado al mundo. Millones de personas tuvieron que reinventarse. Profesionales aprendieron nuevos oficios. Comerciantes cambiaron completamente su modelo de negocio. Familias enteras empezaron de nuevo en ciudades o países diferentes. No porque lo planearan, porque no había otra opción. Y aunque cada historia es distinta, existe un patrón que se repite. Las personas que lograron reconstruirse no esperaron a sentirse listas. Comenzaron sintiéndose perdidas. Ese detalle parece pequeño, pero transforma la forma en que entendemos el progreso. Esperar claridad absoluta antes de actuar suele ser una receta para quedarse inmóvil. La claridad aparece caminando, no esperando. Es como avanzar durante una noche sin luna con una linterna. La luz no ilumina todo el camino, solo los próximos metros. Y, curiosamente, eso es suficiente para seguir avanzando. Muchas personas quieren ver el recorrido completo antes de dar el primer paso. La vida rara vez funciona así. Te muestra el siguiente paso, después otro, y luego otro. Piénsalo. Si observaras un enorme rompecabezas terminado, parecería imposible construirlo. Pero cuando colocas una pieza a la vez, empieza a tener sentido. Las crisis funcionan igual. No se resuelven de golpe, se atraviesan decisión por decisión, día tras día, conversación tras conversación, pequeña victoria tras pequeña victoria. Y nadie habla de esto. Nos encantan las historias donde alguien cambia su vida de un momento para otro. Son emocionantes. Se comparten mucho, pero casi nunca reflejan la realidad. La mayoría de las reconstrucciones son silenciosas. Nadie aplaude cuando una persona decide levantarse una hora antes para aprender una habilidad nueva. Nadie publica una noticia porque alguien envió 20 currículums en una semana. Nadie hace un documental sobre quien ahorró una pequeña cantidad todos los meses durante años. Sin embargo, ahí es donde realmente cambia una vida. No en un instante espectacular, sino en cientos de decisiones invisibles. Y quizá esa sea la enseñanza más poderosa. Los grandes cambios suelen tener un aspecto bastante aburrido mientras están ocurriendo. Solo parecen extraordinarios cuando miras hacia atrás. Y entonces entiendes que nunca hubo un momento mágico. Hubo constancia, hubo disciplina, hubo resistencia. Pero todavía queda una lección aún más importante. La que explica por qué algunas personas salen de una crisis con más esperanza, mientras otras salen con más miedo. La diferencia no está únicamente en lo que ocurrió, está en la historia que cada persona decide contarse después. Parece una idea demasiado simple, pero tiene un poder enorme. Dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia. Las dos pierden su empleo. Las dos atraviesan una crisis económica. Las dos sienten incertidumbre. Sin embargo, una piensa, mi vida terminó. La otra piensa, mi vida cambió. Los hechos son prácticamente los mismos. La interpretación, no. Y esa interpretación determina las siguientes decisiones. Escúchame, el cerebro siempre intenta darle sentido a lo que ocurre. Si le dices constantemente que todo está perdido, buscará pruebas para demostrarte que tienes razón. Si le dices que todavía existen posibilidades, también empezará a buscarlas. No se trata de repetir frases motivacionales frente al espejo. Se trata de entrenar la atención, porque aquello en lo que te enfocas termina creciendo dentro de tu mente.
Piénsalo. Si compras un automóvil rojo, de repente empiezas a ver automóviles rojos por todas partes. No aparecieron de la nada. Siempre estuvieron ahí. Lo que cambió fue tu atención. Con los problemas sucede exactamente igual. Y con las oportunidades también. Eso cambia todo. Muchas personas creen que la resiliencia consiste en soportarlo todo sin quejarse. Incorrecto. La resiliencia no es fingir que nada duele. Es aceptar el dolor sin convertirlo en tu identidad. Hay una diferencia enorme. Puedes decir, estoy pasando por una mala etapa, o puedes decir, soy un fracaso. La primera frase describe una situación. La segunda define quién eres. Y cuando empiezas a definirte por tus peores momentos, les entregas mucho más poder del que realmente tienen. Aquí aparece otra paradoja. Las personas más fuertes no son las que nunca caen, son las que dejan de avergonzarse por haber caído. Porque entienden algo que la mayoría olvida. La caída no es el final de la historia. Es solo un capítulo. Y nadie habla de esto. Nos enseñaron a admirar únicamente el resultado final. El edificio reconstruido. La empresa exitosa. La familia que salió adelante. Pero casi nunca vemos las noches de duda. Los intentos fallidos. Las puertas cerradas. Las decisiones tomadas con miedo. Sin embargo, es ahí donde realmente nace la fortaleza. No en el aplauso, sino en el silencio. Piensa en un árbol. Cuando llega una tormenta, los árboles completamente rígidos tienen más posibilidades de romperse. Los que pueden doblarse con el viento sobreviven. Curiosamente, su fortaleza está en su capacidad de adaptarse, no en resistirse a todo. Las personas funcionan de una manera muy parecida. Quien insiste en que nada cambie suele sufrir más cuando la vida cambia. Quien aprende a ajustarse encuentra nuevas oportunidades incluso en medio del caos. Y eso explica por qué algunas de las ideas más innovadoras nacieron durante épocas difíciles. Cuando desaparecen las soluciones tradicionales, la creatividad deja de ser un lujo. Se convierte en una necesidad. ¡Boom! La presión no siempre destruye. A veces revela de qué estás hecho. Claro que nadie desea vivir una crisis. Pero cuando llega, también llega una pregunta. ¿Qué versión de ti va a responder? ¿La que solo sabía avanzar cuando todo era fácil? ¿O la que descubre recursos que ni siquiera sabía que tenía? Piénsalo. Quizá el mayor error sea creer que la resiliencia es un talento reservado para unos pocos. No lo es. Es un hábito. Se construye cada vez que eliges seguir intentándolo, cada vez que aprendes algo nuevo, cada vez que aceptas un cambio en lugar de pelear eternamente contra él, cada vez que decides avanzar aunque todavía tengas miedo. Y aquí viene la reflexión que muy pocos quieren escuchar. Tal vez el verdadero terremoto no ocurre bajo tus pies, ocurre dentro de tu forma de pensar. Porque el momento en que cambias la manera de interpretar una crisis, empiezas a cambiar la forma en que respondes a ella. Y cuando cambia tu respuesta, también cambia tu futuro. Exactamente. No siempre puedes decidir qué sacudidas traerá la vida, pero siempre puedes decidir qué construir después de que el polvo se asiente. Esa decisión es mucho más poderosa de lo que imaginas. Ahora bien, hay una imagen que resume toda esta idea. Imagina una ciudad después de un terremoto. Algunas calles están bloqueadas. Hay edificios dañados. El ruido ha desaparecido. Y, por un momento, parece que todo terminó. Pero entonces ocurre algo extraordinario. Aparece alguien con una escoba, otro con una pala. Alguien más reparte agua. Un vecino ayuda a otro. Un desconocido carga los escombros de una familia que jamás había visto. Ninguna de esas acciones parece cambiar el panorama, al menos no al principio. Sin embargo, son exactamente esas pequeñas acciones las que terminan reconstruyendo una ciudad. La vida funciona igual. Muchas personas buscan una solución gigantesca, un cambio radical, un golpe de suerte. Pero la mayoría de las veces, el verdadero progreso comienza con algo mucho más humilde. Una llamada, un libro, una conversación, una decisión, un paso, solo uno, y después otro. Eso cambia todo, porque dejas de preguntarte cómo resolverás toda tu vida. Empiezas a preguntarte qué puedes hacer hoy. Parece una diferencia mínima. No lo es. El cerebro se paraliza cuando observa una montaña completa, pero responde mucho mejor cuando solo debe subir el siguiente escalón. Por eso las personas resilientes no necesariamente tienen menos problemas. Simplemente dividen los problemas enormes en decisiones pequeñas. Y esa estrategia parece casi demasiado sencilla. Pero funciona. Piensa en cualquier habilidad que hoy domines. Leer, conducir, escribir,
hablar. En algún momento todo eso parecía imposible. Sin embargo, nadie aprendió de un solo intento. Fue una acumulación de errores, de ajustes, de práctica, de paciencia. ¿Por qué esperamos entonces que reconstruir una vida sea diferente? No tendría sentido. Y aquí aparece otra verdad incómoda. Muchas veces no sufrimos únicamente por lo que perdimos. Sufrimos porque seguimos comparando nuestra realidad actual con un pasado que ya no existe. Eso consume una enorme cantidad de energía. Es como intentar conducir mirando únicamente el espejo retrovisor. Tarde o temprano terminarás chocando. La memoria es útil, la nostalgia también. Pero ninguna de las dos puede convertirse en el lugar donde decidas vivir. Porque el futuro siempre exige algo: movimiento. Y nadie habla de esto. La esperanza no aparece primero, muchas veces aparece después de actuar. Esperamos sentir motivación para empezar, cuando, en realidad, empezar suele producir la motivación. Es exactamente igual que hacer ejercicio. Rara vez tienes ganas antes de comenzar. Pero unos minutos después, te preguntas por qué no empezaste antes. La acción cambia las emociones. No solamente al revés. ¡Boom! Eso significa que no necesitas esperar a sentirte completamente preparado. Necesitas comenzar, aunque sea de forma imperfecta, aunque avances despacio, aunque todavía tengas dudas. Porque las dudas no desaparecen con el tiempo, desaparecen con la experiencia. Y la experiencia solo llega actuando. Escúchame. Tal vez nunca vivas un terremoto. Ojalá sea así. Pero tarde o temprano vivirás algún tipo de sacudida. Un cambio inesperado. Una pérdida. Una decepción. Una etapa donde sentirás que el suelo desapareció bajo tus pies. Ese momento llegará. No porque la vida quiera castigarte, sino porque el cambio forma parte de estar vivo. La verdadera pregunta nunca será: ¿por qué me ocurrió esto? La pregunta realmente útil será: ¿qué versión de mí quiero construir a partir de aquí? Ahí está la diferencia, porque las crisis revelan algo que los días tranquilos muchas veces esconden: tu carácter, tus prioridades, tu capacidad de adaptarte. Y quizá el mayor descubrimiento de todos sea este: no eres tan frágil como crees. Ya has sobrevivido a momentos que alguna vez parecieron imposibles. Ya resolviste problemas que pensabas que te destruirían. Ya encontraste fuerzas cuando jurabas que no quedaban. Eso significa que dentro de ti existe una evidencia silenciosa, la prueba de que puedes volver a levantarte. No porque sea fácil, sino porque ya lo has hecho antes. Piénsalo. Tal vez la próxima vez que la vida tiemble, no necesitarás preguntarte si podrás resistir. Solo recordarás que ya sabes cómo empezar a reconstruir. Porque al final, la resiliencia no consiste en evitar los terremotos. Consiste en convertir los escombros en los cimientos de una versión más fuerte de ti. Y ahora la decisión está en tus manos. Cuando llegue la próxima sacudida de la vida, ¿vas a quedarte mirando las ruinas? ¿O vas a comenzar a construir algo que antes parecía imposible?